La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña José Horacio Rodríguez, diputado por el Distrito Nacional al Congreso por el partido Alianza País. Uno de los diputados productivos que está en varias comisiones y que ya lleva casi de 2-2 en términos de sometimiento de proyectos de ley. Buenos días, José Horacio, un placer. Muy buenos días, don Ramón. Para mí es un gran gusto comenzar la semana acá en el Telematutino 11. No, para mí más todavía, porque imagínate, yo soy amigo de los padres de José Horacio, de su tío, de toda su familia, así que tenemos unos lazos ahí que no me hacen imparcial ni objetivo en esta entrevista. José Horacio, aunque tú no estabas en la comisión de la terna de la Cámara de Cuentas, bueno, hubo mucho debate, hubo muchos temores de que iban a meter políticos, de que había ciertos movimientos, en fin. ¿Tú te sientes satisfecho con el producto que salió finalmente? Bueno, yo creo que más que satisfecho, la palabra, yo debo decir que estoy cargado de expectativas, sí. De muchas expectativas. Yo creo que todo el país las tiene. Es una responsabilidad grande que tienen sobre sus hombros las mujeres y hombres escogidos a la nueva Cámara de Cuentas. Tienen la atención de todo un país que espera que se le ponga fin al reclamo de justicia, al reclamo de fin a la impunidad y fin a la corrupción. Y sin duda la Cámara de Cuentas es un órgano que tiene mucho que aportar para luchar y combatir contra la corrupción y la impunidad en nuestro país, porque para asegurarnos de los niveles de transparencia, del manejo de los recursos, los informes que la Cámara de Cuentas deba rendir son fundamentales y deben servir como instrumento para que la justicia pueda hacer su trabajo en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, lo que me siento es expectante. Yo creo que se hizo un trabajo que hay que reconocer y al final se quería que no fueran políticos. Mira, es muy difícil en nuestro país encontrar personas que no tengan ningún tipo de vínculos. Sí, porque el presidente fue funcionario del PLD en la Contraloría, claro, y en la Dirección de Contabilidad Gubernamental. Y al final todo el mundo está empujando. Son electos en un órgano meramente político como es el Congreso Nacional, donde cada legislador está pujando por los suyos. Sí, sí. En esa comisión, en esas comisiones. Sí, todo el mundo tiene uno por el que simpatiza. Y eso es normal, y somos todos políticos los que estamos allí haciendo esa escogencia. Yo no participé ni de la comisión para escoger las ternas a la Cámara de Cuentas ni al Defensor del Pueblo, pero sí yo creo que es importantísimo que se escojan perfiles que sean altamente competentes, que puedan ser productivos, que tengan una trayectoria donde puedan demostrar niveles de compromiso con la democracia, con la justicia, con la transparencia, que son valores que están constitucionalizados en nuestro país y que al final yo creo que nosotros podemos encontrar en todos lados personas que han defendido. Yo prefiero personas con trayectorias demostradas, sí, porque nosotros sabemos que han pasado por posiciones donde han hecho bien su trabajo. Pero yo hubiera preferido que se mantuviera una obra Celeste Fernández. Yo también lo hubiera preferido, yo voté por esa terna que la contenía, pero porque me preguntan si estoy satisfecho con la evaluación. Realmente yo no conozco a profundidad, claro, a esos perfiles para poder decir que sí, que me siento satisfecho. Por eso digo, tengo expectativas y espero que estén a la altura de lo que el país espera de ellos. Pero hay otra situación, José Horacio, y es que el presupuesto de la Cámara de Cuentas es muy bajo. Entonces, un buen auditor en el sector privado gana mucho dinero. Entonces, crear una Cámara de Cuentas que no solamente a la capacidad de ellos, es que cuenten con auditores o que tengan la capacidad de poder pagar auditoras externas privadas, porque el Estado Dominicano es muy grande. Eso va a ser una gran batalla, lo de darle el presupuesto que merece la Cámara de Cuentas. Por eso, para ir a trabajar al Estado hay que tener vocación de servicio. Porque, mira, sobre todo para perfiles profesionales que tienen altos niveles de competencia, quizá en el sector privado pueden ganar mejor. Sí. Y irse al sector público puede ser un sacrificio. Por eso yo creo que un requisito para ir a trabajar al sector público es tener vocación de servicio, y la hay gente con esa vocación de servicio y con el deseo de que sus aportes profesionales sirvan también y redunden en beneficios para la sociedad. Claro, tú tienes que tener un personal bien remunerado, yo lo creo, pero que al final que esté bien remunerado, pero que ese no sea, que el objetivo principal a la hora de ir a trabajar no sea en los niveles de remuneración, claro, porque sino que se vaya al sector privado donde quizás no tiene un límite o un techo esa remuneración, sino que su nivel de productividad puede hacer que pueda ir ganando más y más. Pero claro, tiene que tener una remuneración
decente, atractiva en el sector público, pero que es consciente de que lo que prima es su deseo de servir a la patria. Y yo creo que los hay suficientes dominicanos con ese deseo. Todavía. Sí. José Horacio, tú eres parte de la Comisión de Justicia, que es una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados. Ahí ustedes manejaron el tema del Código Penal. Así es. ¿Qué va a pasar finalmente con el Código Penal? Bueno, ya se está leyendo, ¿no? Ya se completó la lectura el pasado La primera jueves. lectura. Sí, se completó la lectura completa del informe principal y del informe disidente de nuestra autoría junto con el colega diputado Santiago Vilorio de la provincia de Atomayor, experimentado diputado de mucha experiencia, jurista. ¿De qué partido? Del Partido Revolucionario Moderno. Aunque él había sido diputado en el periodo 2006 y 2010 por el Partido de la Liberación Dominicana, y en ese entonces fue del pequeño puñado como de 30 diputados que se opuso en el momento en que se estaba discutiendo el hoy artículo 37 de la Constitución a esa redacción por entender que podía provocar problemas a futuro. Y siendo coherente con la posición que sostuvo allá en el 2009, ha rendido ahora un informe, junto a mí, un informe disidente que solamente se circunscribe al artículo 112 del informe principal. Yo quiero decir que este proyecto de Código Penal recoge muchos aspectos que han sido quizá eclipsados por la discusión alrededor del aborto. Aspectos positivos, la tipificación de cerca de 40 tipos penales nuevos que en la República Dominicana no existía, como por ejemplo las agresiones que se utilizan el ácido del diablo para agredir a la víctima. Que es frecuente. Que es frecuente en nuestro país, que provoca daños severos. No estaba propiamente tipificado en el Código Penal, sino que habría que agarrarse del tipo penal de golpes y heridas, pero esto no es propiamente golpes y heridas. Eso va a quedar tipificado. El tema del sicariato, que también estaba débilmente reconocido en la legislación vigente, también queda incluido. El tema de utilizar a menores de edad para cometer delitos, un adulto que los utiliza y los manipula para poder a través de menores de edad cometer delitos, eso queda también tipificado como un delito propio. Las diferencias entre autor intelectual y autor material, que en el país se había tenido que recurrir a la jurisprudencia para poder esclarecer estos tipos penales porque no estaban claros en el código vigente, que desde el año 1884 quedan establecidos en este nuevo proyecto de código. Se establece el cúmulo de penas hasta 60 años, se aumenta la pena máxima a 40 por un delito. También queda fortalecido los delitos contra menores de edad en la República Dominicana. Su principal falencia, bueno, yo creo que queda pendiente en ese código reconocer lo que ha sido un reclamo desde hace décadas, sobre todo de las mujeres en la República Dominicana en cuanto al reconocimiento de su dignidad, de su derecho a la vida, de su derecho a la salud, y que se reconozcan circunstancias excepcionales, puntuales, claramente establecidas, en las que no sería punible la interrupción de un embarazo porque hay un contexto médico y social que lo podría, digamos, no que lo justifica, pero que se entiende que no sea punible o perseguible penalmente. Y yo creo que como esa era una de las ausencias de ese código, tenía el deber de rendir un informe disidente, que lo hicimos junto al diputado Santiago Vilorio, que se leyó también el pasado jueves, y los debates iniciarán mañana martes. Tenemos previsto sesionar 3 veces esta semana, martes, miércoles y jueves. Lo que se planificó en la comisión coordinadora encabezada por el presidente. Así que yo logré bien invitarte hoy lunes. ¿Cómo? Logré invitarte hoy lunes, sí, porque martes, miércoles y jueves no se podía. Es probable que mañana me toque agotar un turno, porque como soy autor del informe disidente, me toca un turno para defender ese informe y motivar a los demás colegas diputados a que voten a favor de ese informe disidente. O sea que martes y miércoles estaremos debatiendo, jueves estaremos votando el Código Penal en primera lectura. Pero no se sabe realmente cuál están a favor o en contra, eso no se tiene idea. Bueno, sí se tiene idea, porque si uno va ahora al hemiciclo, al salón de sesiones de la Cámara y toma una foto, la mayoría de los diputados se han identificado por lo menos en lo que tiene que ver con las 3 causales en su posición, con sus pañuelos azules quienes están en contra y con los pañuelos verdes quienes estamos a favor. Ahí en el medio algunos diputados que no han expresado, por lo menos en sus curules, esa posición, pero evidentemente que todavía que es desfavorable hacia la posición de mi informe disidente la correlación de fuerzas en este momento. Y la posibilidad de que se ha hablado tanto de una ley especial para eso. Hay una comisión especial apoderada de esa ley especial
que la preside el diputado Héctor Félix, de la provincia de Pedernales, del PRD, y esa comisión le ha dado trabajo rendir informe, porque en su composición parece que no hay suficientes votos a favor para poder... Fíjese, se habla de una ley especial, pero quien está en contra de las causales, claro, está en contra, ya sea en el Código Penal o en una ley especial. Entonces, al final, si estamos discutiendo en este momento el Código, que incluye la penalización absoluta al aborto, pues entonces, sí, quienes entendemos que deben haber circunstancias razonables, constitucionalmente justificables, porque procuran garantizar y proteger derechos fundamentales de las niñas y las mujeres, este es el momento de defenderlo, no es más adelante, en este momento que estamos aprobando ese Pero código. por lo menos la primera causal queda cubierta en el código. A medias. Hay una redacción que intenta, en cierto grado... Es que el médico decide. Sí, pero está redactada de una manera en la que no pone en el centro el derecho a la vida de la mujer, sino que lo deja como en última instancia, cuando ya quizás sea demasiado tarde. Por eso esa redacción me parece muy pobre, la que está en ese artículo 112. Puede ser que se haga tarde, procurando ese texto de que se salven ambas vidas, pues entonces pienso en casos de mujeres con cáncer, un cáncer que se pueda detectar temprano cuando la mujer todavía está en sus primeras semanas de gestación. Entonces, en esas primeras semanas de gestación no hay forma de salvar las dos vidas y al mismo tiempo garantizarle el tratamiento a una mujer con cáncer. Y un tratamiento temprano y a tiempo es lo que puede significar salvar la vida de la madre. Si uno espera quizá 4, 5, 8 semanas para que sea viable salvar esas dos vidas, como se plantea en ese texto, y ya 8 semanas más tarde, si se le comienza el tratamiento, 8 semanas después, ya quizá el tratamiento no llega a tiempo para poder salvar a esa mujer de cáncer. Por eso es que es tan importante aprobar estas 3 causales, porque si no se aprueban, son casos en los que no se puede decir, mira, ella se lo buscó. Son casos que ninguna mujer quiere verse envuelta, ni ninguna niña, porque no se ha buscado verse en esa situación, porque quiere ser madre, porque quiere tener a su hijo, pero el hijo quizás es inviable y sufre y llora porque tiene un producto que no podrá dar vida. Y entonces obligarla a llevar a término un embarazo que nacerá muerto, y científicamente eso se pueda comprobar, es una forma de tortura que está prohibida en la Constitución de la República. Y así ha sido reconocido por tribunales internacionales. Entonces lo que se quiere es eso, proteger derechos fundamentales que están reconocidos a favor de una mujer o de una niña, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la integridad psíquica, física, a la dignidad, que son derechos que están protegidos en la Constitución y que una mujer o una niña no ve suspendidos por encontrarse en estado de embarazo. Cuando mínimo hay un conflicto de derechos fundamentales, y ante ese conflicto yo creo que se justifica la no penalización de una decisión en un sentido o en otro. Las causales no obligan a una mujer a tomar una decisión específica, sino que le permite, ante ese conflicto de derechos fundamentales, actuar según sus propias convicciones sin tener que ser penalmente perseguidas por ello. O sea, eso, tú formas parte también de la Comisión de Medio Ambiente. Así es. Ahí hay muchos temas también calientes. Muchísimos. Es una de las comisiones que más trabaja en la Cámara de Diputados, presidida por el honorable Juan Medina, de la provincia de Puerto Plata, que ya tenía experiencia en esa comisión desde el periodo anterior. Yo creo que... Yo me he dado cuenta de algo, don Ramón, que la experiencia dentro de la Cámara es importante. Es importante, no es lo mismo... uno paga las novatadas. Yo aprendí. No, y además el trabajo en comisión es lo que realmente te da la información. Exacto. Y en el caso de esa comisión presidida por Juan Medina, yo se lo comentaba la semana pasada, que para mí ha sido un gran aprendizaje. En esa comisión yo he aprendido mucho por el manejo que hace de las comisiones para lograr que los proyectos puedan ser conocidos y aprobarse. Ahí estamos discutiendo el proyecto de ley que busca declarar Loma Miranda Parque Nacional. Es uno de los proyectos de ley más importantes que estamos estudiando ahí. También se ha estado discutiendo el proyecto de ley de aguas, pero ese es un proyecto de ley que ha dado trabajo avanzar. Sí. Y es importante. Es muy importante. Es muy importante que permita garantizar el acceso al agua como un bien de dominio público, que como está establecido en la Constitución, tiene que priorizar el acceso al consumo humano del agua sobre cualquier otro fin, porque al final sin agua no hay vida. Los humanos no podemos vivir ni alimentarnos si no se asegura ese acceso al agua. Y sobre todo en un contexto mundial de cambio climático, donde se pone las consecuencias del cambio climático amenazan la productividad del agua, las lluvias son cada vez más escasas.
y nosotros tenemos que aprobar un marco legal que nos permita poder atender y garantizar el acceso al agua y proteger las cuencas hidrográficas en esa situación. ¿Y lo de Loma Miranda va a caminar? Sí, está caminando bien. Tenemos pendiente en la comisión hacer un descenso hacia la zona entre Bonao y La Vega, escuchar a las personas de la zona. Creo que ahora mismo el único problema que tiene esa ley es poder identificar cómo resarcir a los propietarios de terrenos en esa zona. Que si se va a declarar Parque Nacional, pues entonces se habla de la posibilidad de que el Estado adquiera esos terrenos para poder compensar a los propietarios cuyas propiedades se van a declarar Parque Nacional. Pero sí, yo veo buenas probabilidades. El proyecto ya fue aprobado en el Senado, o sea que de aprobarse en la Cámara ya se convertiría en ley. Y estamos estudiándolo. Yo espero que en esta propia legislatura se pueda rendir un informe favorable, porque si no el proyecto perimiría, me parece, porque viene de la legislatura anterior. Yo comentaba en el espacio introductorio de una comunicación que me llegó de un joven abogado, Polanco Mañón. Guillermo Polanco Mañón. ¿Tú lo conoces? Sí, fuimos compañeros, somos amigos, estudiamos juntos la carrera de Derecho. Entonces él le está mandando una carta a los legisladores y al presidente de la República pidiendo que no sea aprobado en segunda lectura la declaratoria del toreo en el Ceibo de patrimonio cultural inmaterial. Él inclusive me enviaron un video donde se ve el maltrato al animal y que lo estresan, lo ponen a pasar hambre y con la finalidad de que el animal esté violento. Sí, ese proyecto llegó del Senado. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados rindió un informe favorable. Entonces, como comentábamos, normalmente en las comisiones es que los proyectos se cocinan, sí, y cualquier oposición se debe hacer ahí, porque las comisiones tienen un pequeño reflejo de lo que es la composición del Pleno de los diputados. La comisión tiene una proporción de diputados parecida a la del Pleno y se supone que son diputados que de alguna manera tienen alguna especialidad en esa materia que se discute en esa comisión. Este tema se discutió en la Comisión de Cultura y la Comisión de Cultura rindió un informe favorable. El Pleno conoció ese informe favorable la semana pasada y lo aprobó en primera lectura. En la pantalla se vio muchos diputados que votaron en contra. Casi todos los proyectos con informes favorables de comisiones pasan cómodo, sí, con una votación casi siempre unánime. Algunos diputados nos abstuvimos porque teníamos algunos reparos al proyecto. Desde que yo lo vi en agenda, yo consulté a la diputada Faustina Faustina, no me acuerdo ahora su apellido, de la provincia del Ceibo, del PRM, y le pregunté, mira, tengo preocupación porque este tema siempre, por ejemplo, en países como España, donde esto ha sido una larga tradición, se está buscando erradicar, sí, y prohibir porque se agrede al toro. Y ella me dijo, no, y me explicó la diputada Faustina del Ceibo, que es una larga tradición que atrae a muchos visitantes al Ceibo y que no se agrede al toro. Ella me explicaba, ella me decía, mira, más bien se protege y se cuida al toro, porque son toros que incluso hasta los propietarios de ese toro o sea, lo prestan para esa corrida y para ese evento y son muy celosos de que no se le haga daño. Bueno, pues, al yo ver esa explicación, en lugar de oponerme, decidí abstenerme por mis aprehensiones con el tema, pero luego entonces recibí la carta de Guillermo Polanco y he visto el posicionamiento de diferentes sectores, se han puesto a circular esos videos y creo que hay que revisarse mejor. Es bueno que se pronuncien todos los sectores de la sociedad. Yo tengo la costumbre de que cuando pasa cada sesión yo publico en mis redes los temas que se aprobaron ese día, y eso me permite a mí también de termómetro, porque ahí yo puedo ver la reacción de diferentes sectores. Ahí se conocen decenas de proyectos diarios y tanto que se toman en consideración como que vienen con informes para ser aprobados. Y uno no tiene siempre el tiempo de poder, todos los proyectos que pasan, poder a profundidad estudiarlos. Uno se enfoca por eso en comisiones de trabajo, pero sí cuando llegan al pleno con informe, yo siempre trato de consultar. Cuando veo que llegan a alguien que yo conozca, que sepa el tema, mira, dame tu opinión sobre este tema, ¿qué tú opinas sobre este otro? En este caso consulté antes a la diputada del CEU. Y bueno, yo creo que habrá su discusión ya cuando vuelva a segunda lectura, porque el hecho de que este mismo programa haya servido de voz de alerta, antes de yo entrar yo vi que se estaba pasando y ahora también los videos y el comentario, la carta que ha hecho Guillermo como abogado y también otros sectores, yo creo que han elevado la voz de alerta y quizá eso permita que el proyecto se frene y se pondere mejor ahora que viene la segunda lectura. Finalmente, José Horacio,
¿tú mantienes las esperanzas de que realmente haya sanción contra los corruptos? Claro que sí, que yo mantengo esas esperanzas. Lenta la cosa. Va lento, pero yo creo que eso no se puede festinar tampoco. Para poder presentar un expediente ante la justicia, yo creo que se tiene que hacer una buena investigación. La corrupción nunca es fácil de armar expedientes, porque pasa algo, que quienes se articulan y se ponen de acuerdo para hacerlo, se encargan también de limpiar el escenario. Y entonces la víctima, es difícil recabar esas pruebas. No es como un asesinato que ahí está el cuerpo, el del delito, porque hay un cadáver. No es como un caso de droga, donde se incauta la droga y tú tienes, o el dinero, y tú puedes, mira, aquí hay una droga, hay que ver quién es que está detrás de esto. Con los casos de corrupción es mucho más difícil. No dejan rastros, no dejan pruebas. Estas transacciones no se hacen siempre por operaciones bancarias que se puedan investigar. Entonces, los sobornos, el que es sobornado es cómplice del que el corruptor y el corrompido son cómplices, y uno se protege frente al otro. Entonces, esto lleva tiempo. Yo creo que es normal, pero la sociedad está observando. Y ese fue uno de los reclamos y de las reivindicaciones y de las promesas con las que llegó este gobierno que está gobernando. Y si no se ven resultados, eso puede tener una consecuencia política, porque la sociedad está esperando y manifestó vestida de verde durante varios años en todo el territorio nacional su deseo de que se le ponga fin a la corrupción, a la impunidad. Y si este gobierno es capaz de hacerlo, pues entonces tendrán que venir otros gobiernos que sí lo hagan. Por eso tendrá una consecuencia política. Yo mantengo la esperanza en alto y vengo de un partido, Alianza País, que siempre ha llevado eso como un estandarte, y que yo pienso que en la medida, y que cuando hemos ocupado posiciones hemos podido ser coherentes con esos temas. Estamos trabajando en el bloque de Alianza País junto al diputado Pedro Martínez en un proyecto de ley para hacer una reforma a la ley que establece las declaraciones juradas como obligatorias para fortalecer el régimen de consecuencias a los funcionarios públicos que no hagan sus declaraciones juradas, porque esa es de las principales herramientas que tiene el Ministerio Público para poder luego investigar las fortunas mal habidas que tienen muchos funcionarios cuando salen de los cargos públicos. José Horacio, solamente me resta agradecerte que hayas permitido comenzar con una persona joven la semana y con ideas tan positivas, tan correctas y tan enamorado de su trabajo en el Congreso. Muchísimas gracias, José Horacio. Muchísimas gracias a ustedes, Ramón. Espero volverte a ver pronto. Yo también espero volver por acá.